¿Alguna vez has sentido que el cansancio que te abruma no viene del cuerpo, sino de lo más hondo del alma? No es solo falta de energía, sino una sensación de haber sostenido una carga invisible durante demasiado tiempo. Es como si hubieras estado fingiendo estar bien mientras por dentro solo querías dejar de esforzarte, soltarlo todo y simplemente respirar. Vivimos en una época que glorifica la productividad y desprecia la pausa. Se valora el hacer constante y se menosprecia el agotamiento, como si admitir que uno está cansado fuera un acto de debilidad. Pero el desgaste no siempre significa derrota. A veces, es simplemente un llamado, un aviso silencioso de que hemos ido demasiado lejos, alejándonos de quienes somos en esencia. Carl Jung no veía este estado como una caída, sino como una bifurcación, el momento en que uno puede regresar a su centro, a ese lugar donde el auténtico ha estado esperando, cubierto bajo capas de esfuerzo, expectativas y apariencias. La paz, decía, no se encuentra luchando por alcanzarla, sino permitiéndole llegar cuando cesamos de intentar convertirnos en otra cosa. No estás roto. Estás agotado porque llevas mucho tiempo sosteniéndote sin descanso. Demasiadas veces has dicho estoy bien cuando lo que realmente necesitabas era un espacio para llorar, gritar o simplemente quedarte en silencio sin tener que explicar nada. Este agotamiento no es el final. Es una señal. Es la invitación más sincera a volver a ti. Piensa en todas las máscaras que has aprendido a usar. Ser el responsable, el fuerte, el que siempre puede con todo. Roles que fuiste adoptando para sentirte querido, para ser aceptado, para cumplir con lo que se esperaba de ti. Y con el tiempo, esas máscaras comenzaron a pegarse a tu piel hasta que dejaste de reconocer tu rostro real. Jung llamó a esa construcción la persona, una fachada necesaria para vivir en sociedad, pero que, usada sin conciencia, nos desconecta de nuestro ser más profundo. Es el precio de querer encajar, aprender a decir lo correcto, a comportarse como se espera, a reprimir lo que realmente se siente para no molestar, para no ser una carga. ¿Y el resultado? Un vacío inexplicable, una tristeza que no siempre tiene nombre, un cansancio que no se alivia durmiendo, porque lo que está agotado no es tu cuerpo, es tu alma pidiendo regresar a casa. Hay una historia que ilustra este punto con claridad. Una mujer, siempre considerada ejemplar, siempre sonriente, la que todos veían como un pilar inquebrantable. Pero una noche, mientras realizaba una tarea rutinaria, sintió que no podía más. No físicamente, sino en lo más íntimo de su ser. Se sentó en el suelo de su cocina, sin lágrimas, sin pensamientos, solo con una sensación de haber llegado al límite. Ese instante no fue una ruptura. Fue su verdad emergiendo, diciendo, así no puedo seguir. Este tipo de cansancio no se supera con más fuerza. No necesita frases motivacionales ni empujones externos. Requiere pausa. Requiere espacio para que emerja lo que ha sido silenciado durante tanto tiempo. La presión de mantener una imagen, de responder a todas las exigencias, de cumplir con lo que los demás esperan, termina por desconectarnos del latido real de nuestro corazón. Nos convertimos en actores de una obra escrita por otros, repitiendo líneas que no sentimos, sonriendo cuando por dentro solo queremos desaparecer un rato. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir en modo automático. La rutina se impone, los días pasan y tú estás ahí, funcionando, cumpliendo, pero sin estar verdaderamente presente. Te has convertido en una máquina que produce resultados pero que ha olvidado lo que se siente vivir. Jung entendía que todo síntoma tiene una función. Y el agotamiento no es la excepción. No viene a destruirte, sino a traerte un mensaje. A decirte que hay algo dentro de ti que ha sido ignorado. Algo que ya no puedes seguir esperando en silencio. Ese susurro interno que dice, detente, mírame, escúchame. ¿Recuerdas la última vez que estuviste completamente solo, sin distracciones, sin tener que fingir nada? En esos momentos de silencio, cuando las luces se apagan y las máscaras caen, es cuando lo olvidado emerge. Tal vez tristeza, tal vez miedo, tal vez solo una sensación de no pertenecer al lugar en el que estás. Y eso no es una crisis. Es una señal de vida. Es el alma queriendo volver a ocupar su lugar. Volver a uno mismo no requiere un acto heroico. No necesitas grandes decisiones ni cambios drásticos. Solo una pausa. Solo un respiro verdadero. Un instante donde te permitas decir, aunque sea en voz baja, estoy cansado. No puedo más. Y eso está bien. Porque desde ese punto, desde esa aceptación humilde, es donde comienza el regreso. Un regreso lento, tierno, sin exigencias. Un retorno a lo esencial, a lo verdadero. Al lugar donde no necesitas ser perfecto ni fuerte todo el tiempo. Muchos temen que si dejan de esforzarse todo se derrumbe.
que si baja la guardia, todo se vendrá abajo. Pero lo cierto es que, a veces, es en el acto de detenerse cuando todo comienza a reorganizarse por sí solo. No eres débil por sentirte agotado. No eres menos por no querer continuar como antes. Eres humano. Y la humanidad no se mide por la capacidad de resistir, sino por la capacidad de sentir. Yu nos recordó que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y tal vez tu alma está cansada porque has pasado demasiado tiempo mirando afuera, intentando cumplir con ideales que no nacieron de ti, tratando de satisfacer demandas que nunca te pertenecieron. Así que si hoy estás cansado, si sientes que ya no puedes sostener más peso, no te obligues a seguir. No te exijas levantarte de inmediato. Solo quédate. Respira. Siéntete. Porque no necesitas hacer nada más para comenzar a sanar. Solo necesitas dejar de huir de ti mismo. El cansancio profundo no surge solo del trabajo físico, sino de una exigencia que nunca cesa. El ritmo de la vida moderna nos invita constantemente a hacer más, a tener más. Como si nuestra identidad dependiera de lo que podemos lograr, de cómo podemos encajar en un sistema que nos ve no como seres humanos, sino como piezas que deben encajar en la maquinaria de la sociedad. Pero cuando te has pasado la vida acumulando roles, cometiendo el error de creerte esas máscaras, un día te das cuenta de que te has olvidado de quién eres realmente. La máscara no es solo una fachada, es una cárcel. Una prisión invisible que nos obliga a sonreír cuando no queremos, a ser el pilar para los demás cuando nuestra propia base se tambalea. Has vivido tanto tiempo bajo la presión de cumplir las expectativas de otros que olvidaste lo que tu alma realmente necesita, lo que tu corazón anhela. No importa cuántas sonrisas pongas, cuántos sacrificios hagas por los demás, la verdad es que tu ser se resquebraja lentamente desde adentro. El cansancio no es la causa, es el resultado. Te conviertes en un rol y comienzas a vivir de acuerdo con lo que otros esperan de ti. Y te preguntas por qué sientes que algo te falta, por qué una tristeza que no puedes nombrar te acompaña. Porque no estás viviendo tu vida, estás interpretando una obra ajena. Jung hablaba de la persona, esa máscara que todos usamos para cumplir con las demandas de la sociedad. Al principio, esta máscara nos da seguridad. Nos hace sentir que pertenecemos, que somos aceptados, que somos lo que otros esperan que seamos. Pero lo que no nos dicen es que si usamos esa máscara demasiado tiempo, terminamos olvidando nuestra propia cara. Nos alejamos tanto de nuestra esencia que comenzamos a vivir sin saber quiénes somos realmente. La desconexión con uno mismo es lo que nos lleva al agotamiento. La incapacidad de ser honestos con nuestros propios sentimientos, de escuchar lo que realmente estamos sintiendo, es lo que nos consume. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has dicho estoy bien cuando en realidad solo querías gritar o llorar? ¿Cuántas veces has sonreído cuando el corazón solo pedía descansar? Este es el precio de la falsa fortaleza, de la imagen que intentamos proyectar para encajar en un mundo que premia el esfuerzo constante, la perfección aparente. El cansancio es una invitación a volver a ti mismo, a redescubrir esa parte olvidada que ha sido callada, ignorada, reprimida. Pero, ¿cómo regresar? ¿Cómo volver a sentir lo que es ser tú mismo cuando tanto tiempo has vivido como un reflejo de lo que los demás esperan? La respuesta está en aceptar que está bien estar cansado, que está bien detenerse, y lo más importante, que está bien no tener todas las respuestas. Quizá durante mucho tiempo te has sentido como si estuvieras en una constante lucha. Te esfuerzas, te empujas a ti mismo, y cuando crees que has alcanzado una meta, otra aparece, exigiéndote más. Es como si estuvieras intentando cruzar un mar turbulento, pero sin dejar que las olas te lleven. Quieres controlarlo todo, predecirlo todo, evitar que cualquier cosa se descontrole. Pero cuanto más te aferras, más te agotas. Esta constante lucha no es un signo de fortaleza, es un signo de miedo. El miedo a no ser suficiente, a que si dejas ir el control, todo se vendrá abajo. Pero Jung nos recordaba que lo que resistes no solo persiste, sino que crece. Cuanto más intentamos controlar algo que no podemos controlar, más nos agotamos. El verdadero desafío no está en sostenernos con más fuerza, sino en permitirnos soltar. No es un acto de abandono, es un acto de confianza, de confiar en el proceso de la vida, de creer que, aunque no tengamos todo bajo control, aún podemos encontrar un camino. Esta es la paradoja del cansancio. Nos agotamos no por lo que hacemos, sino por cómo nos relacionamos con lo que hacemos. Si lo vemos desde el lugar de la resistencia constante, de la lucha sin fin, entonces nunca descansamos. Pero si aprendemos a aceptar lo que es, si aprendemos a dejar de forzar la vida, entonces el cansancio deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Es la señal de que hemos llegado a nuestro límite, de que es momento de escuchar lo que nuestra alma realmente necesita. Recuerda, el alma no se recupera en medio del ruido.
No se recupera en medio del ajetreo constante. Se recupera en la quietud, en la pausa, en ese espacio en el que no tienes que ser nada más que tú mismo. El mundo nos dice que debemos estar en constante movimiento, que debemos producir, alcanzar, tener éxito. Pero el alma no funciona así. La verdadera sanación solo ocurre cuando dejamos de empujarnos, cuando nos permitimos ser, sin presión, sin expectativas. A veces, el acto más liberador es detenerse. El acto más saludable es no hacer nada. Cuando te detienes, cuando dejas de luchar, comienzas a sentirte de nuevo. Y la paz que llega no es algo que debas alcanzar, es algo que siempre estuvo allí, esperando ser descubierto. Pero para verla, tienes que dejar de buscarla. En este espacio de quietud, comenzamos a ver nuestra sombra. Ese aspecto de nosotros que hemos estado evitando, que hemos estado reprimiendo. Jung hablaba de la sombra como aquella parte oscura de nosotros mismos, la parte que rechazamos porque no se ajusta a las expectativas sociales o personales. Pero la sombra no es algo que debamos temer. La sombra es simplemente todo lo que hemos ocultado, todo lo que hemos ignorado por miedo a no ser aceptados. Y lo que Jung nos enseñaba es que solo cuando miramos nuestra sombra con valentía, cuando nos permitimos sentir todo lo que hemos estado reprimiendo, comenzamos a sanar. Es natural tener miedo de lo que está oculto en nuestro interior. Nos da miedo enfrentar nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestra vulnerabilidad. Creemos que si tocamos esas emociones, nos destruirán. Pero lo que realmente sucede es que, al enfrentar nuestra sombra, dejamos de tenerle miedo. Ya no somos controlados por lo que hemos negado. Nos volvemos completos, más humanos, más nosotros mismos. La sombra, en lugar de destruirnos, nos devuelve a la vida. No hay que esperar a ser perfectos para sanar. No hay que esperar a que todo esté bien para empezar a cuidarnos. La sanación empieza cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando dejamos de lado la necesidad de tener todo bajo control. El cansancio es solo una señal de que es hora de ser honestos con nosotros mismos, de darnos el permiso de dejar ir, de parar, de respirar, de sentir. Jung decía que la vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Quizás el cansancio no sea un problema a resolver, sino una oportunidad para regresar a lo esencial. Quizás lo que necesitas no es encontrar respuestas, sino simplemente empezar a hacerle caso a tu alma, escucharla y permitirte ser quien eres, sin prisas, sin máscaras, sin presión. Si te encuentras cansado, si sientes que todo es demasiado, recuerda que no estás solo. No estás roto. Estás regresando a ti mismo. Y en ese regreso, en esa pausa, es donde la vida comienza a reorganizarse, a encontrar su propio ritmo. No tienes que hacerlo todo tú. Solo tienes que detenerte, respirar y dejar que el proceso comience. No busques respuestas grandes. No busques la verdad absoluta. Simplemente respira. Siente. Escucha. Porque cuando te detienes, te das cuenta de que no necesitas salvarte a ti mismo. La vida siempre está ahí, dispuesta a levantarte cuando estés listo para detenerte y dejar que fluya. Cuando comienzas a quitarte la máscara, aunque sea un poco, surge una presencia que habías evitado por mucho tiempo. Esa parte escondida, olvidada, a veces temida, tu sombra. No es una metáfora oscura, no es un monstruo que debas rechazar. Es simplemente todo aquello que decidiste no mostrar para ser aceptado, lo que enterraste porque aprendiste que era incorrecto, feo o débil. Desde la infancia, aprendimos que solo ciertas emociones eran bienvenidas. Si eras obediente, recibías cariño. Si eras dócil, te aceptaban. Pero si llorabas demasiado, si te enojabas, si pedías atención, eras catalogado como problemático. Entonces comenzaste a esconder partes de ti para ser amado. Y así se formó la sombra. Jung comprendía que negar estas partes no las hace desaparecer. Lo reprimido no muere. Permanece en silencio, esperando el momento en que ya no puedas ignorarlo más. Y ese momento suele llegar disfrazado de agotamiento, de esa sensación de no poder más, de un malestar sin causa aparente. No es que estés fallando, es que tu alma ya no puede sostener la represión por más tiempo. Muchas personas creen que sentirse agotado significa estar roto, pero en realidad, puede ser el inicio de un despertar, una sacudida interna que te invita a mirar lo que ha estado esperando en la sombra, la tristeza que no expresaste, el enojo que callaste, la necesidad de ser visto, de ser amado tal como eres. No es debilidad, es honestidad. Y en esa franqueza comienza el regreso a la integridad. La sombra no aparece para hacerte daño. Se manifiesta para ser reconocida. Para que puedas dejar de vivir dividido entre lo que muestras y lo que eres.
Porque el cansancio más profundo no viene de trabajar demasiado, sino de sostener una contradicción interna todos los días. Conozco la historia de una mujer, siempre considerada amable, dulce, la que nunca molestaba, la que siempre decía que sí. Todos la elogiaban por su serenidad, por su buena disposición. Pero lo que nadie veía era que, detrás de esa imagen perfecta, había una tristeza inmensa y una rabia contenida. Durante años, escondió sus emociones, creyendo que expresar enojo o dolor la haría menos valiosa. Hasta que un día, frente a una crítica injusta en su trabajo, rompió en llanto. No por lo que le dijeron, sino porque todas las emociones reprimidas durante años ya no cabían dentro. Era como si todo lo guardado hubiese llegado al límite. Ese colapso no fue una caída, fue una liberación. Porque la sombra solo busca ser vista. Y cuando por fin la reconoces, te das cuenta de que no era tan aterradora como pensabas. Que dentro de ella no hay destrucción, sino partes de ti que también merecen amor, compasión y espacio para existir. Jung decía que no se alcanza la iluminación imaginando figuras celestiales, sino haciendo consciente la oscuridad. No se trata de negar lo bueno, sino de integrar lo que se ha negado. Porque solo al abrazar todas tus partes te haces completo. No puedes curarte solo enfocándote en lo positivo. Necesitas mirar también lo que duele, lo que molesta, lo que has tratado de esconder. La ciencia emocional confirma esto. Cada vez que reprimes una emoción, tu cuerpo utiliza energía para mantenerla bajo control. Esa tensión constante activa el sistema nervioso de supervivencia, ese estado en el que todo te altera, en el que el cuerpo está en alerta, el corazón late más rápido y el descanso no llega. Puedes dormir 8 horas y seguir cansado. No por falta de sueño, sino porque estás emocionalmente sobrecargado. Imagina que caminas bajo el sol, y detrás de ti va tu sombra. Si intentas ignorarla, parecerá más grande, más amenazante. Pero si te das la vuelta y la miras, verás que siempre estuvo ahí, como parte de ti. No necesitas grandes actos de valentía para hacerlo. Basta con una frase sincera. Hoy me siento solo. Estoy enojado. Tengo miedo. Ese acto de reconocimiento es el inicio de tu liberación. Cuando dejamos de negar lo que sentimos, cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, ocurre algo inesperado. El cuerpo se relaja. La mente se aclara. La respiración se vuelve más profunda. La sombra no era una amenaza. Era la parte olvidada de ti esperando ser abrazada. En lugar de continuar exigiéndote ser fuerte, comienza por permitirte ser real. No tienes que derribar muros de un solo golpe. Basta con pequeñas rendijas por donde pueda entrar la luz. Una sola lágrima no retenida. Un pensamiento que no juzgas de inmediato. Un momento de silencio en el que te das permiso de simplemente estar. Y entonces comprendes que no te haces más débil al aceptar tu sombra. Te haces más libre. Porque ya no estás dividido. Porque ya no necesitas actuar para agradar. Porque, por fin, puedes habitar tu vida desde la totalidad. Hay algo profundamente transformador en reconocer que no tienes que salvarte a ti mismo, que no estás obligado a tener todo bajo control, que puedes dejar de luchar por un instante. Porque muchas veces, lo que más agota no es el dolor, sino el intento constante de evitarlo, de negarlo, de cubrirlo con una sonrisa falsa. La vida tiene su propio ritmo. Y tu alma también. No todo debe resolverse ahora. No todo debe entenderse de inmediato. Jung nos enseñaba que el alma tiene una inteligencia profunda, que opera incluso cuando no somos conscientes de ello. A veces, el verdadero cambio ocurre cuando dejamos de intervenir, cuando dejamos de interferir con lo que naturalmente quiere emerger. Como una planta que no crece más rápido si tiras de sus hojas, tú tampoco sanas forzándote. Sanas cuando te das espacio, cuando confías en que tu interior sabe cómo reorganizarse si le das tiempo, silencio y cuidado. Cuando estás cansado, no necesitas respuestas grandiosas. No necesitas descubrir tu propósito definitivo ni cambiar toda tu vida. Solo necesitas una cosa: presencia. Estar aquí. Sentir lo que hay. Sin escapar. Sin disfrazarlo. Sin correr. El verdadero alivio no viene del pensamiento, sino del contacto con el momento presente. Una taza de agua tibia en tus manos. El sonido del viento. El calor del sol sobre tu piel. Cosas pequeñas, simples, pero llenas de vida. Anclas silenciosas que te traen de regreso a ti mismo sin esfuerzo. No subestimes el poder de lo cotidiano. Las grandes transformaciones no comienzan con eventos dramáticos. Comienzan con la valentía de detenerte y decir: estoy cansado. Y está bien. Porque solo en esa sinceridad nace el espacio para que algo nuevo crezca. Cuando tu alma se ha sentido ignorada por tanto tiempo,
El primer acto de amor es simplemente prestarle atención, escuchar sin juzgar, sentir sin tratar de corregir, permitir sin urgencia. En ese instante, la sombra deja de ser un enemigo, se convierte en aliada, y tú dejas de estar en guerra contigo mismo. No necesitas reconstruirte, solo necesitas dejar de esconder lo que ya está dentro de ti esperando ser vivido. Hay un tipo de agotamiento que no se alivia con el descanso. No importa cuántas horas duermas, ni cuántas actividades reduzcas. Sigues sintiendo que algo en ti está drenado. Esa fatiga silenciosa proviene del intento constante de tener todo bajo control, incluso aquello que jamás ha estado en tus manos. Nos enseñaron que para evitar el caos, debemos estar preparados para todo. Controlar las emociones, prever los problemas, evitar decepcionar. Pero ese esfuerzo incansable por dominar la vida, por asegurar que nada se salga del guión, es lo que más consume. Jung entendía que cuanto más nos resistimos al incierto, más fuerza pierde nuestra alma. La raíz de ese agotamiento no está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. En la necesidad de tener respuestas para todo, de nunca fallar, de siempre complacer. ¿Y si simplemente soltáramos esa rigidez? ¿Y si permitiéramos que la vida nos guíe, en lugar de tratar de dominar cada detalle? Cuando sueltas la idea de que tienes que salvarte tú solo, algo cambia. Descubres que no estás roto, que no eres insuficiente, solo estabas exigiéndote lo imposible. A veces, lo único que el alma necesita es que dejes de interferir, que pares de luchar contigo mismo y permitas que el proceso interno siga su curso. Jung decía que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero ¿cómo llegar ahí cuando llevas tanto tiempo alejándote de ti? El primer paso no es una transformación radical, es un pequeño acto de sinceridad. Admitir que estás cansado, que ya no puedes fingir, que ya no quieres sostener un personaje, y en ese momento de franqueza, comienza la verdadera sanación. No necesitas grandes cambios, ni respuestas profundas. Lo que necesitas es permitirte volver a lo simple, a lo real, a lo pequeño, porque en lo esencial es donde reside la verdad de tu ser. Mira a tu alrededor, escucha los sonidos del día, observa cómo la luz entra por la ventana, siente la textura de tus manos, respira sin prisa. Ese es tu punto de partida. No se trata de comprender todo, sino de estar presente con lo que hay, sin huir, sin disfraz. El alma no se recupera en el análisis, se regenera en la experiencia directa, en la conexión con lo que estás sintiendo ahora mismo, sin necesidad de interpretarlo. Y poco a poco, sin forzarlo, comienzas a regresar a ti. No hay un método único, no hay un camino prediseñado. Cada uno debe descubrir su propia forma de volver. Pero todos podemos empezar con una sola cosa: permitirnos descansar sin culpa. Dejar de intentar ser la versión ideal y comenzar a habitar la versión real. Y no es fácil. No es inmediato. Vivir auténticamente puede implicar decepcionar a otros. Puede significar enfrentar juicios, perder vínculos construidos sobre tu máscara. Pero también es la única forma de respirar libremente, de vivir sin la tensión constante de tener que ser otra persona. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que cuesta simplemente no hacer nada? Sentarte en silencio sin necesidad de justificarlo. Comer sin distracciones. Caminar sin destino. En esos espacios vacíos, donde no estás intentando demostrar nada, es donde comienza el reencuentro con tu ser más genuino. La quietud no es evasión. Es donde el alma se organiza. Es donde todo lo que ha sido reprimido encuentra lugar para salir. Y cuando te permites esa pausa, ocurre algo muy sutil. Comienzas a sentirte vivo de nuevo. No porque todo esté resuelto, sino porque has dejado de esconderte. No tienes que cambiar toda tu vida para volver a ti. Solo necesitas volver a lo pequeño, a lo cotidiano, a lo presente. Jung decía que incluso lo más mínimo con significado es más valioso que lo más grande sin él. Es en los gestos simples donde el alma encuentra sentido. Un sorbo de agua caliente, el sol tocando tu piel, el sonido del viento, una respiración profunda, cosas que has olvidado por estar corriendo todo el tiempo, pero que siempre han estado ahí, esperándote. Y es allí donde ocurre la verdadera transformación. No en el esfuerzo, sino en la rendición. No en la búsqueda, sino en la presencia. No en la exigencia de ser más, sino en la valentía de ser tú. No necesitas salvarte. No tienes que probar nada. Solo necesitas abrir espacio para que la vida misma te alcance. Ella sabe cómo cuidarte. Sabe cómo reordenarte.
Igual que tu cuerpo cicatriza sin tu intervención, tu alma también sabe cómo sanar si dejas de interferir. Cuando estás exhausto, no es porque seas débil, es porque llevas demasiado tiempo intentando sostener algo que no se sostiene más. La caída no es el fin, es el punto de retorno. Como el agua que se calma sola cuando el viento se detiene, tú también te aquietas cuando dejas de forzarte. Y ahí, en esa pausa, es donde todo comienza a cambiar. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Dale me gusta si sentiste que estas palabras hablaron por ti. Y en los comentarios, comparte una experiencia en la que te hayas sentido profundamente cansado, no del cuerpo, sino del alma. Tu historia puede ser justo lo que otro necesita leer para comenzar a regresar a sí mismo.